Qué bueno es que, vino de Colombia una hermana a visitarnos para Radiante y gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué linda, gracias. Hemos estado estudiando el libro de Daniel. ¿Les ha gustado el libro de Daniel? Claro, tenemos que continuar. No lo podemos agotar hoy porque entramos a un tema bastante interesante, pero vamos a profundizar un poco, paso a paso, para ver dónde nos permite llegar el tiempo. Hemos estudiado básicamente 10, 11 capítulos. Hay partes muy históricas que tendrán que estudiarse cuando esté estudiando estos temas, pero quisiera entrar al capítulo 12 de Daniel con el tema la gran tribulación. Y leo para ustedes algunos versículos que nos van a ayudar para ubicarnos. ¿Qué es la gran tribulación? Eso lo escucha uno desde que se convierte. Se convierte, al día siguiente le dicen: tengan cuidado con la gran tribulación, y le echan a perder muchos años de vida a uno ahí. Entonces los creyentes se preguntan: ¿qué es? ¿Cuándo va a pasar? ¿Quiénes van a pasarla? ¿Estaré yo allí? ¿Cuánto falta para esto? ¿Qué significa ese término? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Y es Daniel capítulo 1 del 1 al 4 quien nos va a introducir en este tema. Recordemos que a Daniel le fue revelada la historia de la humanidad desde el reino de Babilonia hasta el último gobernante mundial, el anticristo. Todo ese proceso está revelado en Daniel, pero está explicado detalladamente en Apocalipsis. Daniel nos da como la introducción al Apocalipsis y Juan recibe la revelación de detalles que Daniel no nos da. Así que de aquí en adelante tendríamos que ver los dos libros, combinar Daniel con Apocalipsis para ir comprendiendo mejor la última fase de la humanidad. Les adelanto, veo en internet constantemente el fin del mundo, qué sé yo, 23 de septiembre. Luego lo cambiaron para octubre y ya octubre está terminando. Y otros dicen que no, que va a ser en enero. El fin del mundo no va a ocurrir así como vamos a verlo ahora. Vamos a establecer lo que la Biblia enseña del final de los tiempos. Muy bien, Daniel 12, 1 al 4. Comenzamos la escritura. En aquel tiempo se levantará Miguel. Si ustedes se acuerdan, Miguel es un arcángel de los más potentes e importantes de la Biblia. Miguel es un arcángel guerrero, cuida a Israel e interviene en las grandes batallas. Miguel es protagonista de los últimos tiempos también. Lo fue en el tiempo de los medopersas, también en el tiempo final. Así que esta criatura celestial de gran poder que sirve a Dios, Miguel se llama, aparecerá nuevamente. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El príncipe quiere decir que Daniel tiene en el cielo una jerarquía importante y que defiende a la nación de Israel. Tu pueblo es Israel. Será tiempo de angustia, es decir, va a haber una batalla de gran magnitud en la humanidad. Es tanto espiritual como de otro tipo. Y dice que será el tiempo de la angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Aquí está anunciando una circunstancia futura de la humanidad que se llama tiempo de angustia, cual nunca antes la ha habido. Ya nos está dando un anticipo de lo que es la gran tribulación: pruebas, luchas y angustia. Entonces, tu pueblo será libertado, lo veremos al final de este estudio, todos los que se hallen inscritos en el libro. Ahora dice más, verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso es lo que espera
Estamos esperando al final de los tiempos. Resurrección. Unos para vida eterna, esos son la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua. A eso Juan le llama la segunda resurrección. Entonces diremos que Daniel está diciendo que hay dos resurrecciones. Una de los que van a vida eterna y otros que van a condenación. Bien, ahora, verso 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Note esto, que aquí hay un mensaje de esperanza para los que sirven a Dios. Dios te va a honrar y te va a bendecir. Todos los que enseñen la justicia a la multitud, todos los que estén sirviendo al Señor, escuche bien, resplandecerán como estrellas al final de los tiempos. Y agrega en el verso 4, que es el que vamos a ver por ahora: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Vamos a decir, esto queda sellado para que sea entendido hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. Note entonces que Daniel no entiende, no entiende todo. Aunque él en un momento dice, ya entendí, pero no entiende. Le va a explicar por qué Daniel no podía entenderlo, ya se lo voy a explicar. Y dice, sella las palabras, significa el entendimiento de los tiempos finales solo será posible a los que están viviendo los tiempos finales. Es decir, Daniel nunca, estamos hablando ya aquí, digamos, 2550 años para nosotros de distancia. Imagínense lo que la tecnología ha cambiado. Y dice que el conocimiento aumentará. Solo el siglo XX nos trajo los mayores descubrimientos jamás entendidos sobre comunicación. En el siglo pasado conocimos el poder de la electricidad, del teléfono, de la televisión, de los satélites, de las comunicaciones en extremo. Y en este siglo XXI, solo lo que llevamos ahora, esto está extremadamente volado. Nadie se esperaba que pudiéramos estar al nivel de conocimiento, es decir, y acceso al conocimiento. Bueno, algunos sabían, por ejemplo, les cuento, cuando yo estaba en la universidad, solo había una computadora en el país, era aquella que llamaban Matilde en la Universidad de Costa Rica, que usaba como 4 pisos. Y yo tengo aquí ahora en mi celular más poder que lo que tenía esa computadora, imagínese usted. Eso es, estamos hablando de siglos pasados, de siglo pasado por lo menos. El acceso al conocimiento, mire, a veces estamos en una reunión de trabajo en la iglesia y tal cosa, ¿cómo hacemos? Googleé. Ya, es un verbo que ya se usa, googlear. Entonces usted tiene el conocimiento a un segundo, lo que quiera, lo que sea. El conocimiento, el acceso al conocimiento y el despertamiento de la ciencia es jamás, nunca. Ya las bibliotecas van a quebrar porque la gente casi no va, todo lo hacen desde la casa. Tiene acceso a todas las bibliotecas del mundo, en todos los idiomas que quiera. Por favor, es impresionante. Uno desde la casa puede graduarse casi de cualquier cosa. Entonces, note que ese acceso al conocimiento fue anunciado por el profeta Daniel hace 2550 años. Y también dice que la gente del final del tiempo va a tener mayor entendimiento de la profecía que él, que no estaba en capacidad de conocer estos tiempos. Muy bien, Mateo 24-21. Vamos a tener que apurar un poco ahí en cabina. Aquí es Jesús está hablando. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús está tomando las palabras de Daniel y va a explicar lo siguiente. Él le llama gran tribulación. Entonces, al tiempo de angustia que Daniel anunció, Jesús le puso el nombre de gran tribulación. Veamos en Lucas 21-22. Lucas 21-22 nos dice así: porque son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Tiempo de retribución significa, son tiempos de venganza. ¿La venganza de quién? La venganza de Dios. Esto nos lleva a otro nivel, el día de la venganza del Dios nuestro.
se está complicando esto. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: esos que están vestidos de ropas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí entonces Apocalipsis también nos habla de unas personas que salieron, fueron muertos en la gran tribulación. Así que ese concepto está en la Biblia por todas partes, anunciado por los profetas. Más adelante lo voy a ampliar. Eso significa que hay un periodo de tiempo en el que inicia un proceso de prueba, venganza, juicio, lucha, tiempo que en la Biblia llama retribución, tiempo de venganza, tiempo en que la ira de Dios comenzará a caer sobre la humanidad. Esta es la séptima semana de Daniel, lo que llaman la profecía de las 70 semanas. Quedaba una semana pendiente y esta es la semana que falta, 7 años. Esta gran tribulación realmente es grave por la cantidad de juicios que suceden tan rápido y por el corto tiempo en que se va a llevar a cabo. Quiero repasar con ustedes para ubicarnos un poquito en la historia y ubicarnos mentalmente donde estábamos. Hay unas filminas que le presenté la otra vez. Tengo que usar esto, ¿verdad? Sí, aquí está. Bien. No sé si tenemos el versículo ahí, pero hay conceptos que debemos entender que son los siguientes. Tiempo de los gentiles, conocido actualmente como Nuevo Orden Mundial, que Jesús habló de esto en Lucas 21, 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, bueno, la humanidad rechazó a Dios, no quieren que gobierne. Hay parábolas donde Jesús, contando una parábola, algunos hombres decían: no queremos que reine sobre nosotros no queremos su reino aquí. Es decir, queremos reinar nosotros. El ser humano insiste en reinar sobre la tierra y ya no quiere que Dios reine. Entonces Dios le dice: ¿quieren gobernar el mundo? Pues tómenlo, se los doy. Tiempo los gentiles, el gobierno de los hombres sobre la tierra, en la injusticia y dolor que hemos causado y seguimos causando a este planeta. Cuando ese tiempo los gentiles termine, y termina con el anticristo, el tiempo de los gentiles, se acaba entonces el gobierno humano para dar lugar al gobierno de Cristo en el milenio. El plenitud de los gentiles, esto es muy importante entenderlo en la profecía. Le llamamos pausa de Israel o paréntesis de Israel, una pausa. ¿Qué significa esto? Según Romanos 11, que es el texto bíblico, tal vez lo vamos a buscar para leerlo mejor, significa que Israel era protagonista único de la profecía bíblica. Vean lo que sucede: Israel, Israel, Israel. Cuando llega un momento en que en Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo sobre la iglesia, nace otro pueblo. Entonces ya hay dos pueblos. Está la iglesia y está Israel. Pero la presencia de Dios ya no está en Israel, sino en la iglesia. Y la iglesia se le pone play y a Israel se le pone pausa. Estoy hablando en idioma, ¿están entendiendo eso? Bien, entonces Israel está en pausa y nosotros estamos en play. Alaba el nombre del Señor. Así es, porque si no habrían dos pueblos. No pueden haber dos pueblos activos en profecía. Está la iglesia. Este es el tiempo de la gracia y la salvación en Cristo Jesús. Este es el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, que Dios tenía un pueblo escondido y lo sacó sin que nadie supiera su plan. ¿Qué quiero decir esto? Que los profetas, ni Daniel lo supo, no entendió. A Daniel se le dice: esto no es para ti, no vas a entender. No le reveló Dios lo que nosotros sabemos ahora, que Israel sería puesto en pausa. Y para que eso sucediera, tuvo que hacer la diáspora judía del año 70 después de Cristo. ¿Y para qué la diáspora? Que es digamos, la salida de los judíos otra vez de Israel, pero masivamente, y destruir la nación. El imperio romano fue quien destruyó Israel en el año 70 después de Cristo. Tito Vespasiano
quien era hijo del emperador Vespasiano, invadió Jerusalén y destruyó el templo de Herodes, que era una maravilla también, y los judíos sufrieron una persecución tan grave que tuvieron que dejar su país, abandonarlo totalmente por 1948 años. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas acuerdan crear el Estado de Israel, porque no existía, y los judíos comienzan a regresar y a regresar y siguen regresando y regresando. La nación cumplirá 70 años el próximo año. ¿Pero dónde estaba? Estaba diciéndoles que la pausa de Israel, vamos a ver si, esto es importante entenderlo, porque a veces la profecía, la gente dice, esto se refiere a la iglesia, y a veces no es la iglesia, es Israel, y a veces no es Israel, es la iglesia, y este es el enredo en que estamos metidos. Note, cuando Dios le dice a Daniel, tu pueblo siempre es Israel. Entonces, para Daniel, él se quedó con un chip: Israel es el protagonista de la profecía. Nunca entendió que Dios tenía un plan escondido que se llama el misterio de Dios. Este plan escondido no lo reveló a nadie, ningún profeta. El misterio consistía en que él tenía un programa no revelado, y que el Mesías, ese es el gran misterio, el Mesías Cristo, que era Mesías de los judíos, anunciado para los judíos, según establecido ahora lo vamos a ver en el texto bíblico de Ezequiel. Los judíos lo rechazarían, y al rechazarlo, no lo queremos. No es el guerrero, no es un descendiente de David, guerrero poderoso, no va a libertad del imperio romano, no va a establecer el milenio todavía. Jesús no le ven rostro como de guerrero poderoso. Eso creen ellos. Cuando regrese por segunda vez, hablamos, alaba el nombre del Señor, sino que lo ven manso, cordero, humilde. Dicen, y Juan el Bautista, estando en la cárcel, dice, ¿estás seguro que tú eres el Mesías? Da dudas, porque esperaban al Mesías entrando en un caballo con ejércitos y cortando cabezas y estableciendo la independencia de Israel, y Jesús no hizo nada de eso. Entonces ellos dicen, no nos gusta este Mesías, lo rechazan. ¿Para qué lo rechazan? Según el plan de Dios, para que los gentiles entren a la salvación y hereden las promesas de Abraham. Así que ese es el tiempo para nosotros. Alabe la gloria del nombre del Señor. Bien, quiero que vean Romanos 9 habla del pasado de Israel, Romanos 10 del presente de Israel, y Romanos 11 del futuro de Israel. Quiero que vean 11 al final busquémoslo a ver, 11, Romanos 11, 25 a 36, al puro final del capítulo 11 de Romanos, por favor, si lo pueden. Romanos, caerán a fila de espada, eso no es. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Cuando dice misterio, significa que hay un programa que Dios no le ha revelado a la humanidad, que lo ha escondido de la mente humana y aún de los profetas, y a nadie se lo dijo. Y luego deja de ser misterio cuando Él lo revela. Pablo lo dice en Efesios, el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. El misterio es que Dios tenía un pueblo escondido que se iba a revelar y que nadie entendía y que nadie conocía, y que jamás a Israel nunca lo aceptaría. Pregúntele a un judío, ahora los que van a Israel, si aceptan que nosotros seamos el pueblo de Dios. Ellos dicen, jamás nosotros somos, solo nosotros. Pregunta, ¿dónde está la presencia de Dios ahora? En la iglesia. Somos el pueblo del Señor. Para que no ignoren esto, para que no sean arrogantes. No quiero ser arrogante. Arrogante es, Israel, te ganamos, somos el pueblo de Dios, y ustedes ya, no seamos arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Aquí hay otro concepto, plenitud de los gentiles, que también lo vimos ahí. Note esto, que a Israel le ha sucedido endurecimiento de corazón, en parte porque hay judíos cristianos, hay judíos sinceros, otros no, hasta que haya entrado la plenitud. Es decir, hasta que el último gentil que tiene que convertirse se convierta. Entonces, cuando suceda la plenitud de los gentiles, escuche, entonces
se le quita la pausa a Israel, ¡pip! Y arranca play de nuevo. ¿A ustedes les gusta que les hable así, verdad? Verso que sigue, rápido. Y luego todo Israel será salvo. Note, cuando le pongan play de nuevo, Israel entra nuevamente en la escena, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y que apartará a Jacob de la impiedad. Habrá una conversión masiva de judíos. Ahora están endurecidos, pero cuando Dios le ponga play, se van a convertir millones de judíos a Cristo. Dice otra cosa más: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso es lo que está profetizado, ¿no? Creo que está citando Jeremías. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Escuche, algunos quieren que, como ya estamos los cristianos dentro, eliminar a Israel. Ellos negaron al Mesías y ya no están en la lista de Dios. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Dios le prometió a Abraham, le dio una promesa que todavía falta de cumplir, y entonces Dios no se olvida de sus promesas. Israel todavía está en el plan de Dios. Hay un plan de Dios para Israel, les guste a algunos cristianos o no les guste, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Una vez que Dios llama y otorga los dones, no los quita. Esto nos sirve para explicar también algo. Llama a Dios a alguien y luego Dios no cambia de opinión, diciendo: ya no te llamo. Te llamé, pero pensándolo bien, ya no sucede eso. Usted no tiene a un Dios histérico que cambia, o bipolar, que cambia de opinión. Dios llama y mantiene su palabra. Ahora, si usted se sale o yo me salgo, es otra cosa, pero Él mantiene su llamado. Yo te llamé y todavía el llamado está. Si alguno aquí se retiró del ministerio, se retiró usted, pero el llamado está allí todavía, porque lo llamado es irrevocable y los dones son irrevocables. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es irrevocable. Ahora, usted dice: qué cosa, qué plan de Dios más curioso. ¿Cómo es que Dios trae el Mesías, endurece a Israel para que no lo reciba, abre la puerta a los gentiles, viene el Espíritu Santo, nace la iglesia? La iglesia al principio era solo judíos, no querían tampoco gentiles. No creo que fue fácil. Pues un dolor de parto terrible para que los gentiles entraran. Fue traumático, porque los primeros cristianos eran judíos y no querían que los gentiles entráramos. Increíble, lea el libro de los Hechos, eso fue traumático. Así que este plan de Dios tan extraño que tenía escondido es maravilloso. Note lo que dice aquí ahora. Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Interesante. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Al final todos van a entrar por Cristo y por arrepentimiento. Ahora dice la expresión: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué grandeza. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién lo aconsejó? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le aconsejó a Dios este plan? Por favor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Así que entendamos que cuando Israel vuelva a la escena y le pongan play, arranca el fin del mundo. Pero el fin del mundo es un proceso, no que el día tal, como algunos lo andan diciendo. Veamos algo más. Volvamos a nada más a la filmina donde nos hemos quedado. Si se acuerda ahí, en cabina. Hoy le va a tocar difícil y todos van a estar despedidos a las mediodía.
Bueno, ¿están contentos? Alaban el nombre del Señor. Den un aplauso a la gracia de Dios porque está bueno. Bien, bueno, vean. Ahora, si alguien busca presencia de Dios, adoración y palabra, tendrá que ir a una iglesia cristiana, porque Israel está en pausa. Es la iglesia que tiene la revelación, la palabra y el evangelio eterno. Amén. Ahora, en los últimos tiempos, es un término que se usa para anunciar, como lo veremos en Mateo ahora, que arranca con la aparición del engaño y la mentira. Ya ahí comienzan los últimos tiempos. Y Juan, que era pastor y obispo de las iglesias en Asia, dijo: son los últimos tiempos, porque ya entró la mentira, el engaño, y el espíritu del anticristo ya entró y está operando inclusive en la iglesia. Eso lo dijo Juan hace 2000 años. Note que el anticristo comenzó su actividad hace tiempo. No es un tema que voy a hablar hoy, será la próxima vez. Cómo es que el anticristo comenzó a operar y qué es lo que está haciendo ahorita. Pero bueno, eso lo vamos a ver en este texto bíblico. Luego el término Mesías, que es ungido, que lo hablamos, que es importante entenderlo. Vamos a ir adelante. Soy yo que tengo el control aquí, ¿no? Les dije que para que hablemos de la gran tribulación, tenemos que hablar de los musulmanes. El Islam va a estar involucrado con su Mesías, el Mahdi. Los judíos que quieren un descendiente de David, según Ezequiel 37, 24 al 21. Hay muchos textos, pero escogí este porque como que es más claro. El Mesías es un descendiente de David, guerrero y poderoso, que va a reinar estando presente en Jerusalén. Es el que ellos quieren, físicamente presente en Jerusalén. Eso es una profecía que tiene que cumplirse todavía. Ellos están esperando un Mesías así, y primero pensarán que el anticristo es el Mesías. Cuando abran los ojos se desata la gran tribulación con la persecución. Los cristianos esperamos la segunda venida de Cristo, pero explique, aquí hay un problema teológico importante. ¿Qué es lo que sigue? Porque cuando en la Biblia se habla segunda venida de Cristo, a veces confundimos la venida a reinar con el rapto de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Pero déjeme avanzar. En el tema de la gran tribulación, porque si no me quedo ahí, esto lo puse así para insistir en que el final de los tiempos es un proceso de 7 años, de varios años. 7 últimos son los peores. Pero entonces, para ver que es un proceso, le pusimos que comienza con principio de dolores, como un parto. Luego sigue la tribulación, una gran tribulación y la ira de Dios. Esto lo pongo así porque en el libro de Apocalipsis esta es la línea que sigue, como vamos a verlo. Comienza de cierta forma, y la gran tribulación lleva un proceso progresivo que termina con la ira de Dios Todopoderoso y la venganza del Dios nuestro. Esto es importante entenderlo, como le digo, porque la gente dice el fin del mundo tal día, el fin del mundo tal día, pero no hemos entrado al proceso todavía. Estamos por entrar. ¿Dónde estamos nosotros hoy en esto? Bueno, la Biblia nos va a ayudar. Eso es lo que tenemos que consultar. Antes de esto, vamos a parar esto acá. Hay un concepto también teológico que no lo he puesto allí, pero debemos de entenderlo, que se llama en la Biblia el día de Jehová. Este día de Jehová es clave para entender el fin del mundo. El día de Jehová se refiere al día en que la ira de Dios viene sobre la humanidad, y no es solamente un día con fecha exacta, sino un proceso. Eso se llama el día de la ira de Jehová. Y la ira, el día de la venganza. Hay versículos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos describen la ira de Dios en el día de Jehová. Pablo habla del día del Señor, del día de Jehová también. Voy a leerlo rápidamente, estos textos bíblicos, para que noten cómo entramos poco a poco al estudio de la gran tribulación. Joel 1:15. Joel 1:15. Me van a ayudar ahí.
Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá con destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová. Aquí en Joel se explica mucho cómo funciona. Hay un día de Jehová que ya probó Israel, que no quieren volver a pasar por eso, y hay un día de Jehová para toda la humanidad. Sofonías 1:14. Gracias. Cercano está el día de Jehová, grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Es un día tal que el más valiente va a gritar de miedo. Sofonías 15. Es 1:14. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Eso asusta. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ese es el 18. Leo otro texto bíblico, Isaías, tengo que hacerlo rápido, Isaías 2:10, rápido, 2:10. Métete en la peña y escóndete del polvo, en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Día de Jehová. 17 de Isaías. La altivez del hombre será abatida otra vez, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas. Esto está en Apocalipsis también. Es decir, va a haber un momento en que yo no sé qué tipo de túneles la gente va a tener construidos, que ya están haciéndolos, para esconderse de lo que llaman la guerra nuclear. Esconderse en las cavernas y en las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus hilos de oro que se hicieron para adorarlos. Bueno, se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Ahora, voy a avanzar acá. Entonces, el día de Jehová es un día de juicios, es un proceso. Ahora veámoslo en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 5:2 y 3. Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos al Nuevo Testamento, que es lo que están esperando los hermanos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Note el concepto de mujer encinta relacionado al día de Jehová. Luego, 2 Tesalonicenses, pero aquí sí es un texto un poquito más interesante, que va a tener que leerlo en casa. Aquí Pablo en 12 versículos va a describir la gran tribulación y el anticristo, porque vienen juntos. No hay gran tribulación sin anticristo, están juntos. Entonces Pablo lo dice claramente, porque con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Así lo que pasó en Tesalonicenses es que ellos le pusieron fecha. Eso es común. El viernes viene el Señor y todo el mundo empacando. Espérese un momentito, eso no es así. No se dejen mover de vuestro modo de pensar. Vamos al siguiente. Nadie les engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Note, primero viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Hombre de pecado es el anticristo, el hijo de perdición. Es decir, tiene que haber la aparición del anticristo para que venga la gran tribulación, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Cuando el anticristo, por así, se revela
y los judíos se dan cuenta de que es un falso Mesías, entonces se niegan a adorarlo y inicia la mayor persecución y el holocausto judío más grande de la historia. El holocausto que pasaron en la Segunda Guerra Mundial no es nada comparado con lo que viene. El anticristo va a ser masacre de judíos porque se niegan a adorarlo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. El templo de Dios está en Jerusalén. Digo, estaría, no hay ahorita, pero debería estar haciéndose pasar por Dios. Es decir, cuando el anticristo hace un pacto, trae paz, la paz es una paz ficticia, luego se revela como el diablo al final se manifiesta como es, provoca una guerra terrible y una persecución. ¿No se acuerdan que yo les decía estas cosas cuando estaba con ustedes? Bueno, vamos adelante. Y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque aquí hay una teoría sobre qué detiene la aparición del anticristo. ¿Por qué no se aparece de una vez? ¿Por qué no manifiesta todavía eso? Porque no es su tiempo. Lo estamos sosteniendo. La presencia de la misma iglesia aquí lo está sosteniendo. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, ya está activo el espíritu del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene para que no se manifieste del todo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Vamos. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Ahí se cierra la gran tribulación. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este es el anticristo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, viene el pasaje explicando todo lo que va a pasar. Y principalmente esto: Dios envió un poder engañoso para que crean la mentira. Los que negaron a Jesús, no quieren creer en Él, ahora entonces crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, es Pedro en la segunda carta quien nos relata el final del final. Entiendo, porque la gente se confunde. El final es un proceso de varios años, pero el final, del final, es Pedro quien dice al final qué pasa, el último día. Entonces Pedro le toca decir esto, que pues es escalofriante leerlo en segunda de Pedro, capítulo 3, usted lo va a ver ahí. Tenemos que avanzar un poco más, verlo más adelante, porque bueno, guardados. El cielo y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya es el final del final. Vean lo que dice: oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Cristo va a volver. Algunos dicen ya no vuelve. No, sí vuelve. Espérese y verá que sí vuelve. Quédese allí, quédese firme, que Él vuelve. Alabe la gloria del Señor. Espérelo, que Él dijo que vendría y vendrá. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor, otra vez día del Señor, esta palabra ya nos tiene nerviosa. Ese concepto nos asusta. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El fin del fin. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alabe la gloria del Señor. Amén. Si hay un momento en la historia, al fin del fin, en que habrá una catástrofe tal que el planeta tiene que ser reemplazado por otro. Pero eso es al final del final. Bueno,
Ahora sí, entremos a nuestro tema. Alaban al Señor. Alaban al Señor. Él es el Señor. Él tiene todo bajo control. Alaban al Señor. Hoy nada más voy a poner la parte donde dice principio de dolores, porque no vamos a ver la gran tribulación ahora. Llevaría muchas horas. Pero ¿a qué Jesús llamó principio de dolores? Aquí tenemos que reconocer que hay un paralelo entre Mateo 24 y Apocalipsis a partir del capítulo 6. Eso es lo que se llaman los jinetes del Apocalipsis. ¿Cómo es que inicia progresivamente? Eso voy a verlo en la Biblia rápidamente. Veremos Mateo 24, si quieren, mis amigos, para brincarme un poquito de los temas aquí, por el tema del tiempo. Mateo 24, estoy tratando de adaptarme al tiempo y correr un poco acá. Entonces, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será esto? ¿Qué va a pasar? Eso fue en Mateo 24, que se llama el discurso del Monte de los Olivos. Así se le llama a este discurso. Son 3 capítulos, el 24 y el 25. El 24 y el 25, que estando en el Monte de los Olivos, Jesús les reveló a ellos lo que estaba por venir en la profecía bíblica. Y dice que los discípulos, ellos estaban caminando por lo que llamaban el templo de Herodes, que era el templo reparado de Nehemías, o sea, de Zorobabel, que con los años se había deteriorado con la guerra de los griegos y esto. Y Herodes, por congraciarse con los judíos, porque él tenía también sangre judía, quería hacer el templo de Salomón de nuevo y construyó un templo que duró 46 años construyéndolo. Y cuando estaba terminándolo, los discípulos le decían a Jesús: mira este templo. Y era un complejo de edificios, no un templo, era un complejo de edificios majestuoso en los cuales se había invertido una cantidad de dinero escandalosa. Herodes se sentía orgulloso que los judíos lo respetaban por eso. Y los discípulos le dijeron: mira Señor, qué edificios, qué complejo de edificios tremendo, qué templo. Y el Señor le dijo: de todo esto no quedará nada. Cada piedra será quitada. Y ellos dijeron: ¿cómo? Si llevan 46 años, ¿cuándo va a pasar? Y eso pasaría poquitos años después, con Tito Vespasiano. Entonces ellos se preguntaron: queremos saber del final de los tiempos. Todos queremos saber eso. Y estaba sentado, los discípulos le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Habrá una señal cuando vas a regresar? ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo va a terminar el siglo? Siglo significa la era. ¿Cuándo termina este tiempo para que comience la siguiente era? ¿Cuándo termina esta era para que arranque la era futura? ¿Cuándo se comienza? Entonces el Señor explica lo que Él llama principio de dolores y cómo es que comienza el final de los tiempos. Y el versículo 4, ¿ese cuál es el 4? No sé, bueno, Jesús le dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuándo comienza el principio de dolores? Cuando comience el engaño en su máxima expresión. Falsos cristos, falsos maestros, falsas enseñanzas, y ahí comienza lo que llaman el principio del fin. Una señal clara de que estamos en los tiempos finales es el aumento progresivo y dramático del engaño y la mentira. ¿Y a quién van a engañar? Pues a los creyentes. El mundo está engañado. ¿A quién quieren engañar? A los creyentes. Usted y yo vamos a ser expuestos a enseñanzas falsas y a falsos líderes de tal magnitud que algunos abandonarán la iglesia y se pasarán y van a abortar la visión y van a desertar de Cristo y de la iglesia. Estos desertores aparecen después en la Biblia como enemigos de la iglesia. Entonces estos, los que desertan, que son los apóstatas, estos van a encabezar la persecución contra la iglesia. Así que hoy en la iglesia, voy a decir algo temerario: hay hermanos, comillas, que serán nuestros perseguidores.
Entonces, lo primero que van a hacer es caer en el engaño. No son tiempos para jugar. Estos tiempos no son para jugar. Debes estar en un lugar de sana doctrina, sin excesos ni locuras. Cuida la doctrina que escuchas, de qué te alimentas, porque hay gente que está lista para ser engañado porque a todos le dicen amén, a todos les gusta, y cuanto loco aparece, ahí van ellos también. El engaño es la primera señal. La segunda es guerras y rumores de guerras. No se turben, porque es necesario que todo esto aconseja, pero todavía no arrancó el fin. Ese es el inicio. Ahora voy a volver aquí a este versículo para leer dos más. Ahora regreso. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y agrega, todo esto será principio de dolores. Ahora, todos estamos diciendo aquí que principio de dolores no es la gran tribulación todavía, es la preparación para la tribulación. Véanlo por ejemplo en el verso 9, nada más para luego me regreso. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego sigue, del principio de dolores, sigue tribulación. Ahora vamos a volvernos un momentito aquí, rápido, al versículo 6. Oirán guerras, rumores de guerras, no se turben. Bueno, a mí me asusta eso, pero dice que no se turben, para eso nos está diciendo, para que no nos turbemos. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Ahora, ¿qué es esto de guerras y rumores de guerras? Antes, déjeme leer en Apocalipsis 6, rápido, 6, el cumplimiento de esto ya en la visión de Juan. Recordemos que el Cordero es el único digno de desatar los sellos, así que Él va a comenzar a desatar los sellos. Aquí están juicios de los sellos, de los 7 sellos. Hay juicios de 7 sellos, de copas y de trompetas. Los juicios de la gran tribulación vienen con sellos, vienen con trompetas, vienen con copas. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Aquí es donde arranca la historia del play de Israel, para comenzar de nuevo. 7 sellos. Estos 7 sellos son el inicio del fin, el principio de los dolores que está diciendo Jesús aquí. Estamos todavía en Mateo apenas diciendo. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que me dijo con voz de trueno, ven. Entonces Juan, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Vamos a ver los jinetes del Apocalipsis comparados con la profecía de Jesús en Mateo 24. Es lo que llaman principio de dolores. El primer jinete, el jinete caballo blanco, es un jinete que lleva un arco. El arco no tiene flechas. Se dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Hay 2 corrientes teológicas aquí. Hablo de teólogos de verdad, doctores en teología de universidades de Europa, de los Estados Unidos, que han agarrado este versículo y están tratando de ver qué significa. Al final, 2 posiciones son las que hay respecto a esto. Una, que son buenas noticias, y otra, que son malas noticias. Esos parecen buenas noticias, caballo blanco, ¿vale? Y como dice caballo blanco, y como al final del Apocalipsis aparece Jesús un caballo blanco, uno dice, uy, son buenas noticias. El jinete lleva un arco, se le da una corona, sale venciendo. Entonces los que dicen que son buenas noticias dicen que en esta etapa es el evangelio corriendo por las naciones y teniendo victoria en el mundo. Buenas noticias. El otro lado, que cree que no son buenas noticias, dice, no, este jinete no es Jesús, ni son buenas noticias, es apariencia, es mentira. Ese jinete es el anticristo. ¿Y por qué? Bueno, dicen, trae un arco, quiere reinar,
se le dio capacidad de vencer y va a ir progresando como Mesías falso. Entonces, el otro grupo de teólogos se inclina a pensar que son malas noticias y no buenas noticias. Y porque el resto de los jinetes del Apocalipsis solo malas noticias traen. Así que vamos a nosotros a ponernos del lado de los que piensan que son malas noticias. Este es el anuncio de la aparición del anticristo. ¿Cómo aparece? Con paz. Porque la Biblia dice, primero viene la paz y después la destrucción. La paz necesita que haya un ambiente de guerra. Porque ¿para qué decir paz si no hay guerra? O que hayan rumores, que haya tensión, que el mundo esté a punto de explotar. Entonces aparece un líder diciendo, yo traigo la paz. Este es el anticristo que se hace pasar por un Mesías pacífico, pero trae una agenda destructiva por dentro. Esto es porque hoy, vamos a verlo ahorita, hay más de uno en este mundo que lamentablemente tiene un botón y se hace así, nos vamos todos. Entonces, esta es una paz que él dice, yo resuelvo esos problemas. Porque inmediatamente después, el siguiente caballo, vamos a ver el siguiente jinete del Apocalipsis, cuando el Cordero abrió al segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. Y salió otro caballo de color rojo, encendido, bermejo. El jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Así que el siguiente jinete trae guerra. Es el rojo de la sangre, de las matanzas que vienen. Habrán guerras tremendas, que habrá una mega guerra en Armagedón, todo provocado por estos espíritus del anticristo. Porque no toda la humanidad pues van a estar de acuerdo con su planteamiento y va a haber guerra política, también guerras tremendas provocadas por esto. Quita la paz y entonces viene la guerra, matarnos unos a otros. Viene un espíritu de guerra. El siguiente jinete del Apocalipsis, antes de volver al que estábamos, veamos el tercero. Ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Oigan, note que trae este. Dice, rápido, y en la balanza en la mano es una balanza de pesar alimentos. Sigamos. Y así como oí la voz de medio de los 4 seres vivientes y decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y el vino. Este jinete de Apocalipsis, el negro, trae hambre, escasez de alimentos en la humanidad. Algo va a pasar, que se acaba la comida diaria, lo que comemos todos los días. El vino y el aceite hablan de otro tipo de cosas más sofisticadas. La comida diaria, lo que come todo el mundo, eso va a escasear. Eso viene con un juicio de escasez de alimentos. Y el otro, un jinete más, veamos un jinete más, quiero ver el quinto. Ven, cuando el cuarto sello es abierto, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Y miré y apareció un caballo amarillento. El jinete que se llamaba Muerte, y el infierno le seguía de cerca, y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Aquí entonces vamos a decir que el otro jinete trae epidemias, muerte por epidemias, hambre y destrucción. O sea, se agrava la situación. Cada vez va aumentando la magnitud. Vamos a volver al tema rumores de guerra. Jesús dijo, todo arranca con los rumores de guerra, nación contra nación. Hoy, ¿qué estamos viviendo? No tengo tiempo de verlo todo, pero veamos rápidamente algunas noticias porque tengo que terminar el mensaje. Esto tomado aquí de esta semana. No sé si me das algunas noticias de la semana que puedas encontrar en internet rápido, así, noticias que sean fresquitas. ¿Conocen a este amigo? ¿Y este otro? Este es el dictador de Corea del Norte y a la par está Donald Trump. Esto dice, Corea del Norte sube el tono y amenaza con inminente guerra nuclear. Lo que descubrieron ahorita es que la fanfarronería de este coreano es que el peligro es que hay unas cosas que ha dicho que son ciertas. Donald Trump le dijo, si mandas un misil sobre cualquier territorio de Estados Unidos, aunque sea Guam, que es un estado asociado,
o sobre California, o sobre cualquier lugar que sea de los aliados, un solo misil que toque Estados Unidos, Trump le dijo: voy a borrar a Norcorea del mapa. Ya tienen los portaaviones, las bases militares en la isla de Guam, apuntando directo a Corea del Norte. En el momento que Corea del Norte suelte el misil, ellos simplemente barren del mapa ese país. Estados Unidos tiene el poder para hacerlo. Simplemente no quedaría nadie. Pero surgió un problema. Este coreano tiene una bomba nuclear que nadie se esperaba. Y es aquí donde sí da miedo. La bomba que tiene no es una bomba que estalla en la tierra, sino que estalla kilómetros en el cielo. Así que la lanza y en el aire explota. Escuche, una bomba explota en el aire y en un año extermina 90% de la población de Estados Unidos, porque se expande eso, inmediatamente corta la electricidad, contamina el agua y la radiación va matando a la gente, y al cabo de un año barren a Estados Unidos del mapa. Entonces, si lanzan el misil, ya es demasiado tarde para responderle. Esa bomba él la tiene, y tiene así, está así para hacer así, ¡pup! Y sale. Entonces, la tensión en Estados Unidos aumentó cuando se reveló que Corea del Norte tiene esa bomba. Rumores de guerra. Corea del Norte amenaza con un ataque inimaginable a Estados Unidos por maniobras navales. No sé qué es lo que está pensando en Norcorea. Me parece que también tener esa bomba es un instrumento de negociación política. Como hay tanta hambre y hay desnutrición y no hay medicinas, no hay comida, no hay nada en Corea del Norte, no hay nada, solo bombas, comen pólvora. Es lo que hay que comer, solo pólvora. Solo balas hay, no hay comida. Entonces él va a presionar al mundo para que le den alimentos y medicinas. Si no, pongo el botón. Otra más, vamos a otra. Kurdistán es un mundo, yo no sé el otro día, Kurdistán es un pueblo que no tiene país, pero quieren tener un país. 20 millones de personas, descendientes del imperio medo-persa, que quedaron allí. Están pegados políticamente a Irak, que era Babilonia. Ellos pertenecen, por así decirlo, a la administración de lo que era Babilonia antes, Irak, pero quieren separarse políticamente y tener su propio país. Así que ha subido el tono de la guerra en Medio Oriente con el nacimiento de un país nuevo que se llama Kurdistán. Los medopersas, que vuelven otra vez a resurgir como imperio, y están aquí, el Kurdistán iraquí, pero bueno, esa negociación va a llevar mucha muerte y dolor junto con la tensión del Medio Oriente. Les conté que el Kurdistán va a ocupar territorio de Irán, de Irak, y de otros países ahí alrededor para poder hacer un país nuevo. Y esto está causando atención. Otra, pase a otra. Esto es una tensión más. Putin reveló quién será el futuro amo del mundo, porque esa es la lucha por gobernar el mundo. Entonces Putin dijo: yo ya sé quién gobernará el mundo. Note esto, están en una guerra por gobernar el mundo. Y él dijo sencillamente lo siguiente: quien va a gobernar el mundo es quien tenga el control de la inteligencia artificial. Es una guerra tecnológica. Y entonces Rusia se está armando con la tecnología suficiente para desmantelar y controlar toda la humanidad desde las computadoras. Putin dijo: yo voy a controlar el mundo a través de la inteligencia, los robots, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, todo lo que viene sobre la humanidad. Ellos dicen nosotros, y ya ensayaron, y ustedes han oído sobre el hackeo a las grandes compañías. Por ejemplo, una compañía enorme, muy grande, le hackean la información, se la roban y dicen: si no paga 100 millones de euros no se la devolvemos y se acabó la compañía. Tienen que pagar, secuestran la información. Ya están haciendo eso como prueba. Los chinos y los rusos llevan el adelanto en la guerra tecnológica. Putin dijo: el gobernador del mundo será el que gobierne el internet y la inteligencia artificial. Aquí hay ya algo que nos da una pista de lo que viene. Siga adelante. No sé si tenemos una noticia más. Bueno, hay más noticias. Dejémoslo ahí.
Son las 12. Estás despedido. No. Bueno, ahora, cada vez usted ve guerras, rumores de guerras. Siria en guerra civil que quiere extenderse a Israel, una guerra constante. El ISIS que quiere gobernar el mundo. ISIS es un grupo extremista islámico que quieren establecer un gobierno mundial, un imperio islámico donde todos los infieles, nosotros, vamos a ser muertos por decapitados, y los que se rindan y adoren a Alá serán esclavos de los islamitas. Entonces ellos quieren un mundo islámico donde todo el que no le dé culto a Alá muere decapitado, y los que acepten adorar a Alá quedan vivos pero esclavos de los islamitas. Ese es el proyecto que tiene el grupo ISIS. Ya está en el mundo haciendo eso. Guerras, rumores de guerras. Cuando ustedes vean guerras y rumores de guerras, ha iniciado esto, acompañado de terremotos desde allí y del engaño. Quiero terminar para luego hablar de la gran tribulación otro día, nada más una introducción. ¿Qué pasa al final de la ira? Para adelantarme nada más, cuando todo caiga el juicio final sobre la tierra, que llama ira de Dios, la venganza de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Pastor, ¿qué vamos a hacer cuando caiga todo eso que va a venir? Estrellas, fuego, meteoritos, incendios, muertes, calamidades, pero algo espantoso en muy poco tiempo, y el dolor jamás visto, que la gente va a pedir a gritos que lo maten y no pueden morir. El tormento más grande jamás visto sobre la humanidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo le tengo la respuesta aquí, y le tengo el plan que vamos a seguir. Como nosotros como iglesia estamos haciendo un plan para eso. Aquí está en la Biblia, lo leo para ustedes. Vamos a ayudarme con unas citas bíblicas para decirlo. 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Quieren saber qué vamos a hacer el día de que caiga la ira? ¿Se los digo o se van a almorzar así nomás? No, les va a calmar la comida, se lo voy a decir. Y con esto nos vamos. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cinco, 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? No fuimos llamados a probar la ira, sino la misericordia. Alabe al Señor. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, porque no tengo tiempo. Quien murió por nosotros, no, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré de la ira y del día de la... Alaba el nombre del Señor. Yo te guardaré. No vas a pasar por eso. Dale un aplauso a la gracia de Dios. Eso es la esperanza que tenemos en el Señor. 1 Tesalonicenses 4:16. Quiero terminar con esto. Porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Qué es lo que va a pasar, pastor? ¿Cuál es el plan que tiene? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabe la gloria del Señor. Es una buena noticia. Tenemos un plan. Nos vamos antes de la ira. Tenemos un plan. Nos vamos todos. Alaba el nombre del Señor. Ahora, si se quiere quedar y probar la ira, ahí lo dejamos. No quiero probar eso. Yo fui llamado a probar la misericordia de Dios. Yo quiero estar allí. Jesús lo dijo así en Juan 14:1-3, sencillo, simple. Lo dijo en palabras muy sencillas en el Evangelio de Juan. Termino aquí.
no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la palabra. Den un aplauso a la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay esperanza, alienta su vida. Hay esperanza y fortalecimiento. Sí vendrá el juicio, inevitablemente está anunciado. Y la gran tribulación vendrá. Y el anticristo vendrá. La próxima vez veremos qué de la iglesia va a ver eso, cuánto veremos y cuánto no. Pero lo cierto es que al final del final, cuando la ira esté, usted no está. No fuimos llamados a eso. Ya nuestros pecados fueron perdonados. No fuimos llamados a probar ira, ya probamos la misericordia. Y eso está bien para Dios. Alabe la gloria del Señor. Creímos en Jesús, aprobamos su bondad, hemos sido salvos por su gracia. No fuimos llamados a ira, sino a alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esté dentro de la lista de los que alcanzan salvación, de los que se van, de los que son librados de la ira de Dios, manteniendo una vida fiel delante de la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Ahora, Señor, gracias. Porque este estudio del libro de Daniel nos ha llevado a dimensiones impresionantes para interpretar los tiempos que nos ha tocado vivir. Tiempos peligrosos, tiempos de alerta espiritual. Señor, temblamos delante de tus juicios, vemos lo que viene y nos estremece saber eso. Señor, permite que en estos tiempos finales guardemos tu palabra y cumplamos la misión. Señor, guárdanos fieles, que estemos fieles, alertas, velando, orando, preparados para lo que vendrá. Gracias por darnos todas estas advertencias y todas estas señales y esta revelación de tu palabra. Gracias por tu palabra que alienta nuestra alma. Guárdanos, Señor, en santidad. Guárdanos en tu nombre. Guárdanos en integridad. Guárdanos, oh Dios, como iglesia, esperándote, siendo fieles y cumpliendo la misión que nos has dado. Gracias, Señor. Yo creo que es un tiempo que el Espíritu Santo, al menos así lo he vivido yo al estudiar esto, que me da más temor de Dios, más alerta, más cuidado espiritual, más consagración. Me siento llamado a más consagración. No se trata solamente de alimentar la mente por curiosidad de la gran tribulación, el anticristo y eso no afectaría nuestra vida, sino temerle a Dios, temer a Dios y darle gloria, abandonar la maldad y el pecado, consagrarnos como nunca antes, beber de su misericordia y cumplir la misión ahora que se puede predicar, ahora que no estamos siendo perseguidos, que no tendremos que dar la vida todavía, ahora que aquí en esta parte del mundo podemos anunciar el evangelio, anunciemos la palabra. Pidamos al Señor que nos
llene de su espíritu, que volvamos a tener hambre y sed y que santifiquemos nuestras vidas. Padre bueno, queremos orar que como iglesia nos des mayor iluminación de la verdad, entendimiento en la visión, comprensión de tu palabra. Enséñanos las escrituras, enséñanos estas verdades de tu palabra, que alimenten nuestra alma, apercibe nuestro corazón. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, de ser tu pueblo. Tuviste que endurecer a Israel, tuviste que endurecer a ese pueblo amado para que estemos aquí hoy nosotros. Qué gran plan el tuyo, Señor. Nos hace sentir más humildes, más agradecidos. Gracias por este plan maravilloso de tu pueblo. Permite que tu iglesia sea llena una vez más del Espíritu Santo para una misión impresionante, que venga avivamiento, que venga poder, que venga despertamiento espiritual. Visita tu pueblo, úngenos más, santifícanos, Señor, que entendamos este proyecto, este propósito, este plan que tú tienes para con nosotros. Danos luz espiritual en las escrituras. Gracias, Señor.
el nombre de Cristo sea glorificado desde ahora y para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén y amén.